El poder de la fe. Durante siglos se nos ha enseñado que el logro de los objetivos que deseamos es consecuencia del trabajo duro y prolongado. Sin embargo, en los nuevos tiempos se ha comenzado a hablar de la fe como una variable que puede influir en aspectos como la sanación y el éxito personal. ¿Qué es la fe y cómo desarrollarla? Desde hace décadas, la psicología ha venido estudiando el componente espiritual y sus efectos en la vida humana. Los neurocientíficos afirman que creer en la existencia de un poder superior, o Dios como cada quien lo conciba, o funcionar en un grado alto de esperanza o confianza en uno mismo, reduce el estrés y mejora la calidad de vida. La fe debe practicarse. La fe es un estado mental, es una forma diferente de darle la cara al destino. Antes de seguir, tenemos que hacer una aclaración muy puntual en este tema. La fe es un tema y la religión es otra, ya que muchas de las veces la fe se vincula con la religión. Y una persona puede tener fe sin necesariamente tener una religión. Y una persona que tiene una religión no necesariamente tiene fe. Es decir, que son cosas diferentes la religión y la fe. Esto cabe hacer hincapié, ya que muchas personas piensan que la fe necesariamente está vinculada con la religión y no es de esta manera, ya que la religión utiliza la fe como el ingrediente espiritual para llevar a cabo la voluntad del Dios que se predique según sea el caso. Muchas personas acuden a Dios diciéndole: Dios, por favor, aumenta mi fe. Pero vamos a ver algo. Dios no aumentará tu fe como queriendo aumentar numéricamente un factor o simplemente dándote una medida mayor de fe. Dios pondrá a tu alrededor muchas situaciones que te permitan poner en práctica la fe. Esa es la forma. Muchos de nosotros estamos seguros que hoy mismo estás rodeado de situaciones en tus negocios que requieren fe. Y no solamente en los negocios, en la vida familiar, en la vida conyugal, en tu relación con los hijos, con tu relación con cualquier persona con la cual tengas alguna problemática. Por ejemplo, un cliente te tiene esperando por una respuesta. Estás esperando cambios en tu trabajo. Estás probando nuevos productos. Estás endeudado y no sabes cómo salir de un agujero. Estás invirtiendo instrumentos que no conocías, etc. Muchas formas en que la vida te está queriendo demostrar que hay un curso gratuito para demostrar una poderosa e imbatible fe. Aquí lo esencial es no desesperarse en la toma de decisiones, ya que cuando tomamos decisiones sin fe, regularmente son impulsivas y son bajo el dominio de emociones insanas. Lo primero que debemos hacer es sensibilizarnos ante los problemas que tengamos, ya sea en el negocio, en la familia, con los hijos, con la pareja, etc. Vamos a comenzar a visualizar un futuro mejor para cada una de las problemáticas que tengamos, y le tendremos que dar la mejor cara con las herramientas espirituales, mentales y psíquicas para poder combatir la problemática. Aquí el conocimiento juega un factor importante. Recuerda que el comején de nuestra enfermedad es la ignorancia. Cuando muchas de las veces desconocen las herramientas que tienes para poder salir del problema, y el desconocimiento de la fe es uno de ellos. La fe va por niveles. En primera instancia, práctica con problemas cotidianos, con aquellos que quizá pensarías que no necesitan de la fe. Pero deja decirte algo, por creer no cobran, ni nunca lo harán. Pero si dejas de creer en ti mismo, en tu negocio, en tu familia o en aquellas actitudes con las cuales tienes problemática y quieres cambiar, eso puede salirte muy caro. Luego, después de mucho tiempo
tú mismo te darás cuenta que necesitas muchas de las veces problemas para poder aplicar la fe. Sin embargo, esto no queremos decir que sea un castigo divino por Dios, o que Dios te ponga alguna prueba, o tampoco queremos decir que ese Dios o poder superior como tú lo concibas sea un Dios castigador, ya que muchas de las veces no es inclusive ni la vida, somos nosotros los que nos ponemos a prueba, ya que somos los que tomamos decisiones malas en la vida. Es por ello que nuestra fe se ve correlacionada a nuestros actos. Mucho se habla de este término en devocionales, estudios bíblicos, etcétera, pero ha llegado el momento también de ver cuán importante es este término desde el espejo, por ejemplo, de los negocios. Con una alta probabilidad, los que somos creyentes fácilmente podemos definir lo que es la fe, y está en un versículo bíblico, Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero quizá aquellos que no han tenido contacto con la Biblia no podrían definirla. Pese a lo mejor a hacer uso de ella de manera cotidiana, ahora el hecho de conocer el significado del concepto no nos asegura que sepamos aplicarlo, ni mucho menos aplicarlo en los momentos adecuados. Recuerda, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Resulta que para nosotros, en un mundo terrenal, es fundamental lo que llamamos la fe, ya que la fe nos va a dar la visión. Pero si no tenemos fe que esto se cumplirá en nuestros proyectos, en nuestra vida familiar e integral, vamos a fracasar. Siempre tendremos una mentalidad negativa. No esperamos, por ejemplo, que nos den dinero, sino nosotros luchar por él y tener esa confianza de que si nos esforzamos, somos constantes y dejamos de ser unos mediocres en la vida, seguramente llegará. La fe se constituye como el medio esencial de conexión entre lo racional y lo divino. La fe nos permite sobrevalorar los problemas. Si no existe convicción en lo que estás haciendo, ya sea en tu trabajo, tu negocio, etcétera, quiere decir que algo está funcionando mal. En el mundo, por ejemplo, del emprendimiento hay muchas caídas, unas leves, otras de gran altura. Pero queremos decirte que ambas cosas a veces son necesarias, puesto que si estando en un hoyo te ciegas a solo mirar de frente, no verás más que la pared de aquel agujero. Pero si logras, a través de la fe, ver una situación mejor, un nivel superior al cual estás viviendo hoy, tu mirada estará enfocada en lo alto, en la salida del problema. Hay muchas investigaciones que estudian, por ejemplo, la fe y estos fenómenos espirituales, afirman los científicos. Afirman que la ausencia de dudas acerca de un resultado deseado puede activar dentro de la persona y también fuera de él fuerzas y circunstancias que van más allá de la lógica tradicional y que contribuyen a vivir de una manera más positiva y a generar logros mayores en promedio a los tradicionales. Bastante conocida es la expresión bíblica: la fe mueve montañas, aunque es ahora cuando se ha fundamentado científicamente esa idea. No todo es lógica. Repetían varias madres de nosotros, quienes estaban plenamente convencidas de la existencia de ciertas capacidades espirituales, como la intuición y la fe, a las que consideraba mucho más eficaces que la racionalidad humana. Solemos pensar que si nuestra lógica no ve claramente la forma de generar ciertos resultados, es porque no es posible generarlo. Negamos o desconocemos de plano otras posibilidades menos lógicas, como el poder de la fe. La fe es esa fuerza emocional que disipa las dudas, una forma de confianza absoluta en la cual lo deseado tiende a materializarse a su momento por varias vías. Para un científico investigador, los antiguos enseñaron que para activar el poder de la fe
hay dos reglas esenciales. Imaginar lo que se desea como si ya se hubiera realizado y experimentar una emoción profunda de felicidad y gratitud. Estos dos aspectos combinados influyen de manera portentosa en los eventos. Por el contrario, cuando decimos que queremos algo, pero al mismo tiempo actuamos como no lo quisiéramos, esta contradicción bloquea y cierra la puerta a la energía que materializa los sueños. El don de la fe es algo muy poderoso, del cual no nos damos cuenta hasta que tenemos que usarlo en una situación difícil, porque ahí es donde puede brillar como virtud, la cual, ese poder superior como tú concibas, nos da la gracia de tenerla. Este don nos llama a buscar la perfección, porque reconociendo quién es ese poder superior o Dios como tú lo concibas, no nos podríamos conformar con lo mínimo. Dios como tú lo concibas nos pide que actuemos de acuerdo con lo que creemos, que tengamos nuestro credo en lo más alto, para que así nuestra vida pueda ser un árbol frondoso, donde las aves del cielo puedan venir a refugiarse, un lugar que refleja lo que Dios es, una persona acogedora. La fe se debe hacer obras, porque una fe sin obras no está viva. Y Dios o ese poder superior como tú lo concibas, es una persona viva que quiere mostrarle al mundo por qué necesita de Él para ser felices. Este don de Dios se lo debemos pedir porque es algo que Él mismo nos concede y que nos ayuda en nuestra vida cotidiana a ver las cosas desde una perspectiva nueva. Con fe, la vida se convierte en un vivir de cara a Dios y podemos reconocer que para estar en paz con uno mismo y con los demás, tenemos que hacer lo que le agrada a Él. Dios compara, por ejemplo, ese reino o esa fe con un grano de mostaza. Es una semilla muy pequeña y sin embargo se desarrolla tanto que se convierte en la más grande de todas las plantas del huerto. Un crecimiento imprescindible y sorprendente. No es fácil para nosotros entrar en esa lógica de la imprevisibilidad de Dios y aceptarla en nuestra vida, pero Dios o ese poder superior exhorta una actitud de fe que supera nuestros proyectos, nuestros cálculos, nuestras previsiones. Dios o ese poder como tú concibes es siempre un Dios de sorpresas. Dios siempre nos sorprende ya que sus caminos son muy misteriosos. Es una invitación a abrirnos con más generosidad a los planes que Él tiene para nosotros, tanto en el plano personal como en el comunitario. En nuestras comunidades es necesario poner atención en las pequeñas y grandes ocasiones de bien que, por ejemplo, nos ofrecen, dejándonos implicar en sus dinámicas de amor, de acogida y de misericordia hacia cada uno de nosotros. La autenticidad de la misión no está dada por el éxito o la gratificación de los resultados, sino por el ir delante con la valentía de la confianza de la fe y la humildad del abandono hacia ese poder superior. El cuerpo humano es probablemente una de las creaciones más complejas. Cada pieza que lo compone funciona de una manera determinada, funcionando a la perfección en la mayoría de los casos. Sin embargo, como cantidad de órganos existen enfermedades. Es por ello que la medicina se especializa en diferentes áreas de acuerdo a la parte del cuerpo afectada. Pero, lamentablemente, hay muchas veces que la medicina no logra aportar la cura definitiva. Es ahí donde en muchas ocasiones experimentamos los milagros, por ejemplo, de la medicina, que están muy vinculados a la fe. Historias de las cuales no hay explicación científica, pero se ha revertido un pronóstico que parecía definitivo. En esas fechas, por ejemplo, presentamos algunos milagros. Un hombre despierta de coma casi 2 décadas después. Un ciudadano polaco
19 años estuvo en coma tras haber sufrido un accidente ferroviario en su trabajo en el año de 1988. Un día cualquiera, ese hombre despertó del coma, debiendo incorporarse a un mundo totalmente diferente al que recordaba. El capitalismo tomaba fuerza, la tecnología avanzó a pasos agigantados y, por ejemplo, Estados Unidos continuaba con su guerra en Irak. Según la medicina, superar la coma no implica volver a la normalidad simplemente, mucho menos en un corto lapso de tiempo. Los pacientes que despiertan enfrentan una combinación de desafíos físicos, intelectuales, mentales, psicológicos que requieren atención especializada. Quienes superan esta condición lo hacen de manera lenta y progresiva, incluso durante varias semanas, mientras se adquieren más habilidades motoras y cognitivas. En algunos casos el progreso se limita solo a respuestas muy básicas como abrir y a cerrar los ojos o a mover una extremidad, mientras que en otros el individuo logra la plena restauración de la conciencia y la funcionalidad corporal. Es por eso que despertar de un coma de un momento a otro, sin presentar secuelas, es prácticamente imposible desde el punto de vista científico, pero no así desde el punto de vista de Dios, teniendo esa fe que cura todo. Vamos a dar otro ejemplo. Una mujer da luz sin tener útero. En Gran Bretaña, una mujer llamada Margaret Martin dio a luz luego de que se le extirpara el útero. En contra de todo pronóstico, esta paciente tuvo una niña de 2,5 kilogramos. Según el equipo médico, Margaret Martin concibió el niño de uno de sus propios óvulos que fue fecundado poco antes de la operación. El óvulo descendió a las trompas de Falopio poco después de la operación y quedó adherido a su intestino. A pesar de que la mujer consultó a sus médicos afirmando que se sentía embarazada, hubo un descrédito general sobre tal posibilidad. No obstante, se pudo comprobar que una pequeña masa crecía en el abdomen de la futura madre y más adelante se registraron latidos de un diminuto corazón. Sus doctores no pudieron encontrar una explicación médica, asegurando que le habían practicado una histerectomía total y que este tipo de casos sucede 1 entre millones, es decir, otro hecho del poder de la fe. Vamos a otro ejemplo, cuando los psicólogos destacan los beneficios de tener fe. Desde el punto de vista de la psicología, los especialistas reconocen lo positivo que es aferrarse a la fe. Es por ello que muchos de ellos recomiendan orar y meditar, no necesariamente porque ellos crean, sino porque reconocen que a sus pacientes les hace bien conectarse en oración. Este acto de orar genera en el paciente o quienes lo rodean una sensación de paz. En esta instancia pueden dejar su ansiedad entregándose al designio supremo. Esto les genera esperanza y esta esperanza les entrega una fortaleza para poder enfrentar lo adverso en las circunstancias. Un ser humano puede creer en Dios, en los santos, en un ser supremo, en la energía que mueve al mundo o simplemente en ellos mismos. Independientemente de quien sea el centro de sus creencias, la gran mayoría de las personas experimentará la esperanza en algún momento de la vida. Conocer estos testimonios de milagros hace que se despierte la esperanza en quienes padecen una enfermedad o están viviendo una dificultad que pareciese no tener salida. Esto a nivel de salud hace que bajen los niveles de cortisol y se eleven los niveles de dopamina, ya que nos aferramos a la idea de algo que no tenía solución y que comience a tener opciones de solucionarse. Incluso podemos llegar a ser testigos y protagonistas de un milagro. Diversos estudios indican que las personas de las cuales nos rodeamos influyen mucho en la forma en que nos enfrentamos a ese tipo de situaciones. Es por eso que muchos psicólogos recomiendan rodearse de personas con fe, personas positivas, que siempre crean
que las cosas pueden mejorar. ¿Qué beneficios entonces físicos puede tener la fe y la esperanza? Junto con los beneficios psicológicos, podemos experimentar beneficios físicos en nuestro organismo. Algunos de ellos podrían ser reducir el estrés, debido a que se reducen los niveles de cortisol, un buen funcionamiento de nuestro sistema digestivo. Al reducir los niveles de estrés, nuestro organismo funciona de manera más normal, sobre todo en el área digestiva. Un gran ejemplo para mí acerca de la fe ante la adversidad de la historia bíblica de los 2 espías, vamos a revisar un resumen a continuación. Y es un ejemplo bíblico. Moisés, por mandato de Dios, envió a 12 líderes a inspeccionar un pueblo que debían conquistar, pero que aún no conocían. Les había prometido Dios que esa tierra era para ellos. Fueron en 2 oportunidades a visitar aquella tierra. Tomaron especial atención a su ejército, sus muros, la fertilidad de sus tierras, sus frutos, etc. Se quedaron 40 días observando cada característica de esta tierra. Cuando volvieron a darle reporte a Moisés, 10 de los hombres, con una enorme falta de visión, vieron gigantes, grandes muros fortificados, e incluso se describieron a ellos mismos como langostas ante la fortaleza de sus habitantes y sus edificaciones. No visualizaron oportunidad alguna de desarrollo para el pueblo, pero 2 de los líderes espías cargados de visión llegaron a Moisés diciendo que podrían ir a tomar la tierra, que había de todo lo que necesitaban para quedarse con esa tierra. En castigo, el pueblo que no creyó divagó 40 años en el desierto, 1 año por cada día de exploración de la tierra prometida, mientras que los 2 espías que visionaron la conquista pudieron entrar a aquel lugar donde fluía la leche y la miel. Este es un ejemplo del poder de la fe y de la convicción. Antes que detenerse a ver el presente, los 2 espías visionarios pudieron manifestar su disgusto con el presente y vieron por sobre la realidad del momento. Mira, por ejemplo, lo que dice Napoleón Hill respecto a la fe. Una mente dominada por emociones positivas se convierte en una morada favorable para un estado mental llamado fe. Si no crees en ti mismo primero y si no estás convencido de lo que haces, algún día surtirán resultados, de que tu negocio es bueno, de que tus aportes como empleado son buenos para la compañía, de que tu idea o proyecto puede ser fructífero. Vamos a decirte algo, que estás perdiendo el tiempo. Estás viviendo el día a día con duda, y la duda es el peor enemigo del hombre y la mujer que no tiene fe. Dale un vuelco a tu forma de pensar. Comienza a vivir la fe. Es un estilo de vida al que debes acceder con decisión. Lo único que podemos asegurar es que en el momento que desarrollas la fe nunca más vuelves a ver las cosas de la misma manera. Las mejores relaciones interpersonales, la tranquilidad en que nos encontramos hace que podamos interactuar mejor con el entorno. Logramos un mejor descanso. Los niveles de estrés han bajado, lo cual permite poder descansar óptimamente. Todas las historias que existen sobre la fe, verídicas, en donde no hay razonamiento, en donde no hay explicación médica ni científica, hay millares de ellas. En cada una de ellas se revirtió lo que parecía imposible. Para algunos puede ser un producto del azar, mientras para quienes tienen fe no dudan en atribuirlo a una intervención divina. Lo que sí está claro es que los hechos sí ocurrieron y todo indica que los milagros al tener fe sí existen. Procuremos tener fe, creer y pensar en positivo. Sin duda mejorará nuestra salud y nos hará sentir más felices inclusive. La mayoría de las acciones proyectadas desde cualquier ámbito de autoridad de nuestro entorno social nos obliga a aceptar mitos, pensamientos o decisiones basadas en una verdad sobre la cual, por lo general, no tenemos constancia. Pero ¿qué hay entre la razón y la fe? La manera como se nos entrena
desde la infancia para recibir instrucciones y modelar nuestros pensamientos y creencias de acuerdo con preceptos supuestamente inamovibles y correctos, va dejando una impronta de inseguridad en el transcurso de nuestro paso en las distintas etapas de la vida. Es así como nos convertimos en parte de la comunidad, cuya característica principal es la conciencia de valores, normas y la concepción determinada de la verdad, todo lo cual implica la aceptación táctica de su convicción como fundamento de aquello en lo que basamos nuestra conducta. La fuerza derivada de una oposición de autoridad en los sistemas imperfectos de sociedades como las nuestras entrañan enormes peligros. Uno de ellos es la confusa relación entre los distintos centros de poder político, religioso, económico, cuyas escalas de valores se encuentran distorsionadas y sujetas a una concepción de sus objetivos y sus postulados ajena al interés y al bienestar del pueblo. Es así, en pleno siglo de la tecnología y de la ciencia, el poder se apoya en el progresivo debilitamiento de las capacidades intelectuales, físicas y psicológicas de las sociedades de las cuales se alimenta su fuerza. Desde tiempos remotos, las autoridades del ámbito espiritual, cuyo imperio se considera indiscutible, invocan la sumisión y la obediencia ciegas a preceptos asociados con otros estamentos de poder, como apoyo incondicional a sistemas verticales de discriminación, explotación e injusticia, y, para ello, apelan a la capacidad humana de aceptar la inconmensurable fuerza de la fe como parapeto contra la fuerza de la razón. El miedo a lo desconocido y la aceptación de la pobreza como inevitable condena divina, las estrategias concebidas desde las naciones más poderosas consiguen invadir los espacios espirituales de países de tercer y cuarto mundo. Estrategias cuya efectividad ha consistido en la sumisión de los más pobres en los recursos intelectuales, económicos e ideológicos, con el objetivo de mantener un estatus establecido de los poderes político y económico. Y aquí cabe decirse algo, esto no tiene nada que ver con la fe. Esto es la manipulación de personas para cumplir sus intereses, el debilitamiento progresivo de las políticas públicas en el ámbito educativo. Es una de las formas más perversas de un Estado para someter a la población a una incapacidad de análisis y reflexión provocada a propósito. Estas valiosas herramientas intelectuales son consideradas desde los centros de poder como una amenaza a cualquier proyecto o gobernanza. De ahí la dicotomía existente dentro de los postulados políticos y de realidad de gestiones gubernamentales. Es por ello que la fe se ha distorsionado, porque muchas personas han abusado de este recurso espiritual para cumplir sus objetivos. Veámoslo desde el gobierno, veámoslo desde una persona que quiere hacer daño a otra y utiliza este recurso para hacerle creer o sentir que está haciendo lo correcto. La fe suele definirse como aceptación en una creencia, como una convicción que admite lo absoluto, mientras la razón se funda en la evidencia, la deformación de los fundamentos que dan sentido a la fe, tal y como se ha evidenciado a lo largo de la historia y, recientemente, de la crisis sanitaria que experimenta el mundo, constituyen una evidencia de los profundos alcances de la manipulación y el engaño ejercido desde los ámbitos de poder en contra de la razón y el interés público. Así como se deforma el concepto de verdad desde el discurso político, y así también como se deforma desde el sermón religioso. De igual modo se compromete el derecho a la salud y a la familia de millones de seres humanos. Por ella nuestra supuesta fe nace improvista de fuerza necesaria para consolidarse. Hemos visto cómo han distorsionado muchos clérigos la fe con tal de obtener dinero, poder o sexo. He ahí en donde radica la muerte de nuestra fe, cuando vemos lo que hacen los demás. Es por ello que muchos de nosotros no queremos saber nada de este recurso espiritual. Sin embargo, como lo hemos mencionado anteriormente, debemos de dejar de ver lo que está haciendo el compañero o compañera de enfrente.
Debemos enfocarnos en nosotros mismos, hacia dónde vamos y qué queremos. Debemos de dejar de señalar a los demás y comenzar a ver qué es lo que hemos hecho nosotros o qué también hemos dejado de hacer. La fe sin obras es letra muerta. La fe es la certeza de lo que está por venir y que ya estamos viviendo, pero que aún no hemos visto. Ese concepto a muchos de nosotros nos ha ayudado para librarnos, por ejemplo, del alcoholismo, de la drogadicción, de cualquier vicio, inclusive de las dependencias amorosas o a otro ser humano. La fe es un recurso espiritual que, si lleva un buen planteamiento de vida, podemos tener de él muchos dividendos que nos ayudarán a nuestro proceso de recuperación y a nuestro proceso de sanación emocional y espiritual. Es por ello que te invitamos a practicar este gran recurso, el poder de la fe. Hemos llegado al final de este video. Te invitamos a que te suscribas y que nos dejes en la caja de los comentarios qué te pareció. Te mandamos un fuerte abrazo, felices 24 horas y hasta la próxima.